Hola, ¿qué tal queridos amigos del curso de Hardware Libre? Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el manejo de la librería LCD y la librería Stepper para manejar motores de paso o motores paso a paso con un Arduino. Lo primero que ustedes deben mirar es de alguna forma entrar a esta página que habla de las referencias, en este caso pues de la librería Liquid Crystal, y ver cada una de estas funciones, pues qué es lo que hace, ¿no? Es, digamos, muy sencillo, inclusive intuir qué es lo que está haciendo cada una de ellas. Y con esto pues vamos a ver un ligero ejemplo de cómo utilizarla. Entonces inicialmente le dan incluir la librería. Acuérdense hacerlo con menor que, mayor que, porque es una librería que está en una carpeta externa a donde está guardado el proyecto. Me imagino que es así. Revisar esta función de la librería Liquid Crystal, que es LCD. Aquí estamos configurando la manera con que queremos, o en la manera en la que queremos trabajar el LCD. Y de una forma, digamos, que utilice el menor número de pines es tal cual como yo se los estoy colocando. Es decir, apenas incluir 6 argumentos en la función. Aquí hay un comentario que me dice exactamente que el pin número 7 lo deben conectar al pin RS. El pin número 8 del Arduino lo deben conectar al Enable de la pantalla de cristal líquida. El 9 AD4, 10 AD5, 11 AD6 y 12 AD7. Ese es, digamos, para poder conectar el Arduino al LCD. En el setup, la función setup, lo único que vamos a hacer es configurar. Vean a la ayuda el punto begin, es decir, exactamente 2 argumentos para decir cuál es el tamaño de su LCD. En mi caso entonces voy a utilizar un tamaño de 40 caracteres y 4 renglones tiene el LCD. Ahorita lo vamos a ver en detalle en una simulación en Proteus. Luego, entonces en este caso he creado una variable que se llama lectura temporal reading, que no es otra cosa que una lectura análoga del ten pin. Observemos que ten pin es el pin número 0, según está configurado aquí. Ten pin es el pin número 0. Y configuro una variable flotante. Recordar aquí que cada vez que de alguna manera instancia una variable flotante, pues va a haber un consumo importante de recursos. Básicamente porque el microcontrolador es un microcontrolador de 8 bits y una variable flotante es de 32 bits. Por lo tanto, pues hacer esto le va a generar algo de consumo al procesador. Y cuando ustedes lo compilen ya verán que nomás este código lo que hizo fue gastarme el 10% del procesador. Entonces, en sí, ¿qué es la que hace esta instrucción donde está apuntado el láser? Vean que estoy multiplicando por 5 y dividiendo por 1024. Bueno, lo vamos a explicar de la siguiente manera. El microcontrolador del Arduino Uno, el ATmega 328P, tiene un ADC, un conversor análogo digital de 10 bits. ¿Sí? ¿Cuántos números se pueden representar con 10 bits? La fórmula es 2 a la número de bits es igual a la cantidad de números que yo puedo representar. Por lo tanto, si yo digo 2 a la número de bits, en este caso serían 10, yo puedo representar entonces 2 a la 10 me da 1024 números. El Arduino Uno tiene un pin para de alguna manera configurar la referencia del ADC. Si digamos yo no le conecto eso a nada, entonces su referencia es 5 voltios. Y cada vez que yo quiera hacer una conversión de un valor análogo a uno digital, pues 5 voltios sería el equivalente a 1024. Entonces una medida cualquiera de voltaje
Entonces una medida cualquiera de voltaje yo la puedo representar, por ejemplo, con la letra X, es igual a la lectura del ADC en ese momento. Entonces lectura ADC. Lo único que me queda es hacer una regla de 3, que es simple y directa, que es simplemente multiplicar los voltios por la lectura del ADC y dividir por 1024, de la siguiente manera: 5 por lectura ADC sobre 1024, y de ahí sale la fórmula que está en esa línea de código. Entonces más o menos eso es lo que quiere indicar esta línea de código que habíamos dejado stand-by mientras hacíamos la explicación. Luego aparece la función setCursor, pone el cursor en 00 y de ahí empieza a escribir voltios con la función print. Luego hay otra función print en donde efectivamente se imprime en flotante, es decir, con su punto decimal, la variable temp volts, es esta variable que está aquí, y utilizamos un retardo de 500 milisegundos para que repita este ciclo cada 500 milisegundos. Efectivamente aquí estamos viendo la simulación del código. Recuerden que esta es la forma como se le dijo en el código, en la función LCD, de conectar los pines del Arduino a los pines del LCD, de la pantalla LCD. Recuerden que la RW, el pin número RW, que es el pin número 5, debe ir conectado, como lo ven aquí, a tierra. De resto la conexión es exactamente igual a como se establecía en ese código. También recuerden que de alguna forma Proteus me permite no conectar estos pines BSS, BDD y BEE. Sin embargo, esos pines hay que conectarlos a tierra, 5 voltios y un potenciómetro de contraste, que es el pin número 3, para que funcione, ¿no? Eso siempre hay que hacerlo. Estamos simulando con un potenciómetro el cambio de voltaje. Yo lo puedo subir o bajar de alguna manera, y ahí me está poniendo los voltios. Aquí vemos el cambio. Y observen que la LCD que yo he escogido es una LCD, una pantalla LCD que tiene 4 renglones. Y en realidad esos 4 renglones para la máquina son en realidad 2, que son este de aquí, y después salta al número 3, y el renglón número 2 es esta línea, que si yo sigo escribiendo me va a saltar a la línea o al renglón número 4. Eso es para, digamos, una forma de configurar. Recuerden con la función LCD Begin, recuerden entrar ahí entonces a las referencias y mirar a ver pues cómo se les acomoda mejor a la pantalla LCD que ustedes tengan. Entonces esta es la simulación del código, la forma correcta de conectarlo, la forma correcta de conectar la patilla número 3, que es la que me simula el cambio de voltaje. Se la conecto entonces a la patilla de la entrada analógica 0. Ahora vamos a hablar un poco de la librería Stepper, una librería que sirve para manejar el motor de paso de un motor paso. Un motor paso que en este caso va a ser un motor bipolar. Vamos a incluir la librería y luego vamos a configurar los pines del Arduino que van a manejar esa librería. Entonces esos serán el pin número 12, 11, 10 y 9, y yo los he de alguna manera instanciado como entrada 1 pin, entrada 2 pin, entrada 3 pin, entrada 4 pin. Esto me sirve para crear un objeto por medio de la clase Stepper, que la ven aquí, un objeto que se llame motor, en donde su primer parámetro, el parámetro que están viendo ahí, 100, me indica la cantidad de pasos que da dando una vuelta. Eso quiere decir que este motor me da, por cada paso que dé, me da 3.6 grados. Eso depende del motor, ¿no? Hay motores que me pueden dar en un paso 90 grados, 45 grados, 30 grados, ¿no? El motor que yo tengo entonces me da, por cada paso que da, se mueve 3.6 grados. Lo que quiere decir que si va a dar una vuelta total, entonces va a dar 100 vueltas si se mueve a 3.6 grados, ¿no? Recordemos que una vuelta son 360 grados. Y de alguna forma, los siguientes parámetros es para incluir la entrada 1 pin, la entrada 2 pin, la entrada 3 pin, la entrada 4 pin. De esta manera hemos
instanciado un objeto llamado motor. Luego, en el void setup, la función que solamente se repite una vez, entonces decimos que los pines de alguna forma sean todos salidas, que en realidad lo son salidas. Configuramos el puerto serial a una velocidad de 9600 baudios. Decimos que la velocidad de esta función es para set speed, es para configurar la velocidad con la que quiero que se mueva el motor. En este caso quiero que se mueva a 20 revoluciones por minuto. Internamente la función hace los cálculos para saber, bueno, entonces cuántos pasos tengo que dar para moverlo a 20 revoluciones por minuto. Y en el loop de polling, es el loop que tenemos aquí, preguntamos si tenemos una entrada disponible en el puerto serial. Configuramos una variable que se llama steps, que es igual a lo que le entra del puerto serial. Y de alguna manera con esta instrucción, ahí espero haber dejado claro todo, hemos configurado cuántos pasos le voy a dar. Entonces lo introduzco por el puerto serial y aquí le digo cuánto se tiene que mover. Vamos a hacer una simulación de esto para indicarles la forma en que trabaja este código. Simulación que estamos viendo acá. Entonces aquí podemos observar que he conectado los pines 12, 11, observen el cursor del mouse, 9, 8 al motor, y por medio de el serial monitor del programa de Arduino, pues yo le voy a decir cuántos pasos quiero que se mueva. Eso es básicamente lo que quiero desarrollar. Entonces démosle play y aquí voy a configurar el número de pasos que quiero que dé. Entonces inicialmente le puedo decir que dé 45 pasos en un lado. Observen cómo se empieza a mover los 45 pasos. Quiero que se devuelva, entonces le doy menos 45 pasos. Observen cómo se empieza a ir ahora al otro lado. Recuerden, yo conecté esto directamente al motor, no es que eso se pueda hacer así. El Proteus me lo permite, pero las limitantes que hay al momento de conectar el pin directamente a un motor, las limitaciones de corriente, porque efectivamente no es posible que un microcontrolador tan pequeño pueda suministrar tanta corriente a un motor, entonces ahí necesitamos un driver. Podemos conectar estos circuitos que se conocen como controladores o drivers de motores de paso, manejados por otro integrado. Y si vemos bien aquí en el dibujo, las patillas de entrada I1, I2, I3 y 4 vienen de el Arduino. Aquí conectamos por este lado el motor. También nos explica de alguna manera cómo conectarlo por medio de este protoboard al controlador para que pueda efectivamente controlar el motor de paso. Obviamente lo que necesita el Arduino es este driver para poder manejar la corriente que el propio microcontrolador no puede suministrar. Con esto finalizamos este video, espero que sea de provecho. Cualquier duda pues por favor dejarla en los comentarios. Muchas gracias.